Bueno, vamos a darle la palabra al doctor Wilson Arias. Él fue representante a la Cámara, que estuvo con nosotros, realizó una excelente gestión en el Congreso y bueno, tiene mucho que decir sobre estos asuntos tributarios y entiendo que va a hablar particularmente del caso del SENA, doctor Wilson. Sí. Bueno, entonces tiene usted toda la palabra. Bueno, doctor Robledo, y a ustedes muchas gracias por la invitación. Muy atento del evento. Precisamente hace 4 años, en el 2012, enfrentamos una anterior reforma tributaria del doctor Juan Manuel Santos. Yo estaba un poco haciendo memoria porque me parece que es muy importante decirlo. Las claves de esa reforma eran básicamente, en mi opinión, las mismas que la actual. Es decir, en esa oportunidad también denunciamos en el Congreso el incremento de los impuestos indirectos, el carácter regresivo de la reforma, la afectación de las clases medias y laboriosas del país, la no progresividad vertical y horizontal de esa reforma, en fin. Y casi que todo lo que anunciamos resultó cierto. No porque tuviéramos una bola de cristal, de hecho la información la saqué de la revista Dinero. Cuando se aprobaba el tema y se aprobaba el CRE en reemplazo de la parafiscalidad, señalé que el CRE quedaba más recostado, y así lo dijeron las cifras que nos exhibió el gobierno, al sector minero-energético. Es decir, en una economía en vías de reprimarización y una profundización de la reprimarización de la economía, es más o menos normal que en general el conjunto de la economía y de la tributación supuestamente termine digamos, con una mayor participación del sector. No en Colombia en general, porque aquí a las gabelas el sector es enorme, pero para efectos del CRE, los estudios del propio gobierno así lo informaban. Y señalamos en general, voy a hablar en particular de lo que tiene que ver con el SENA, sumándome a lo que aquí se ha dicho, pero quiero llamar la atención sobre ese capítulo. Señalamos que la nueva forma de financiar estas entidades, y ahora me aplico por qué son denominadas salario social, probablemente tendría unos desenlaces que afectarían el salario social en general, digamos el nivel salarial y de ingreso de los trabajadores, y en particular el de estas entidades. Y señalábamos que quedaban más expuestas por varias razones. Yo quiero darle alcance, doctor Robledo, a una particularidad que me parece de la mayor importancia. Cuando el SENA tenía, ahora vuelvo sobre esto que he dejado esbozado, quiero ilustrar lo siguiente. Cuando el SENA, tenía ingresos parafiscales por distintas razones, tanto de orden legal como por razones de jurisprudencia y por razones de pronunciamientos muy concretos que hizo la Procuraduría General de la Nación en su oportunidad, el gobierno nunca podía disponer de las rentas de estas instituciones. Estoy hablando muy especialmente al Congreso, pero también a la CUT, a la CGT y a la CTC, porque estamos hablando de salario social de los trabajadores. Y hago una observación. Cuando le quitan a estas entidades, le están quitando salario social, y yo sostengo que en cierta medida estas reformas tributarias, al afectar de esta manera ese salario social, comporta también de alguna manera una reforma laboral. Es decir, no modifican las normas laborales, las formas mediante las cuales se crean las cajas de compensación, el SENA, el ICBF, pero mediante la tributaria se le afecta notablemente y de esa manera se afecta el ingreso de los trabajadores. Estoy sumando mi voz, entre otras cosas, a un reclamo que hacía Eduardo Sarmiento en un artículo de hace unos 20 días, un domingo, donde decía, miremos la reforma tributaria desde el enfoque de los trabajadores también. No nos avergüence reclamar el ingreso de los trabajadores, no solo por justicia social, sino por lo que aquí decía el doctor Jorge Robledo. Es que un ingreso importante de la masa laboral permite también un ingreso disponible de la población para poder consumir y activar la economía. El secreto que descubría Keynes para reactivar la economía en épocas de recesión era ese, decía, el estartazo de la economía era darle ingreso disponible a la población de modo que se superara la recesión. Pues bien, estamos hablando de eso. Pues bien, cuando teníamos parafiscales en estas entidades, a los trabajadores el gobierno no le podía quitar los recursos. Es decir, lo voy a poner gráficamente. Aquí el concejal Sarmiento explicaba cómo a los tenderos se les distrae una parte de los recursos supuestamente para pensiones, pero el gobierno se hace una parte de ellas. Pues bien, a los trabajadores les hago el llamado. ¿Qué está ocurriendo hoy que no tienen parafiscales estas entidades, que tienen rentas de destinación específica? Les muestro el siguiente cuadro. Este cuadro ilustra, por favor lo proyectamos, me interesa mucho señalarlo. Este cuadro ilustra lo que el gobierno ha recaudado efectivamente por CRE cada año desde que se creó en el 2014 al 2016, solamente esos 3 años. Y el modo como los proyectos de ley de presupuesto indican
que el SENA debe recaudar CRE, básicamente CRE, cuánto recauda a la postre la DIAN y cuál es la diferencia con la cual se queda el gobierno. Esa diferencia es salario social de los trabajadores que se embolsilla el gobierno en la pretendida unidad de caja. Es decir, el destino final que pretende el gobierno es pago de deuda pública y guerra, básicamente. Volvamos sobre el tema. Año 2014. ¿Cuánto recaudó la DIAN? 12.918.493 por concepto de CRE. ¿Cuánto le correspondería al SENA? 2.009.000. ¿Cuánto le asignó la ley? 1.759.000. ¿Cuál es la diferencia contra el SENA? 249.000 millones de pesos. Año 2015, 14 billones recauda por el 9%, le corresponde al SENA 2.261.000, le dan solamente por proyecto de ley 1.449.000 y el gobierno se queda con 812.000 billones. Y 2016, 15.244.000 recaudó efectivamente la DIAN, 2.371.000 le correspondían al SENA, 1.324.000 le dan la ley, luego se queda con 1 billón, suma de los 3 años 2.1 billones y este año próximo eventualmente será muy superior. Este es el debate que tenemos planteado con el director del SENA cuando le miente al país diciendo que no es cierto que nos vayan a recortar el próximo año. El estimado de recaudación es de 16 billones para el próximo año y al SENA se le concede por CRE una cifra muy inferior. Es decir, le estoy diciendo a la clase trabajadora y al país, le están quitando a la clase trabajadora para pagarle a los bancos porque básicamente lo que disputábamos en el paro reciente, cerca de 400.000 millones de pesos que se le negaban al SENA, era para completar los 54 billones de pesos que pagaremos el próximo año por servicio a la deuda. Es decir, en buen romance, le quitan a los sectores laboriosos, a los hijos de los trabajadores, que son los que van al SENA, para darle a los bancos. Tengo desde luego mucho más por anotar, pero permítame hacer algunas observaciones finales sobre este tema. En el siguiente sentido, finalmente, esta voz se suma, y solamente con esto cierro, esta voz se suma a otro análisis que ha venido haciendo Eduardo Sarmiento, cuya lectura quiero invitar finalmente. También, cuando las sucesivas reformas tributarias le imponen declarar renta o aplicar el impuesto de renta a los ingresos de los trabajadores, se le está aplicando desde luego una merma sustancial a la que normalmente no se tiene en cuenta que se hace por la vía de precarizar la institucionalidad que garantiza ese salario social a los trabajadores. Y un llamado final, doctor Robledo y apreciados. Lo que le han dicho a la mayor parte de sectores y gremios que reclaman, especialmente a los de abajo, este es el modelo económico que aplicamos quienes ganamos las elecciones. Esto se lo dijeron a los campesinos, eso lo dijeron en La Habana, esto se lo han dicho a los obreros y a todo el país. Creo que el mensaje del gobierno es claro. Los tenderos, mi querido concejal, van a tener que tomarse el poder. Y van a tener que tomárselo con los estudiantes del SENA y con los trabajadores y con los empresarios afectados y con ese abrumadoramente mayoritario sector de la población que está siendo afectado con esta reforma. Me parece que ese es el mensaje. Doctor Robledo, usted es precandidato, creo que interpreta suficientemente esta preocupación. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Wilson Arias. Advierto que la cuña no estaba incluida en los propósitos de este evento, pero sí quiero decir una cosa. Hoy Colombia tiene SENA, en muy buena medida por la lucha muy larga desde hace 25 años de los trabajadores del SENA, de los estudiantes del SENA, de sus instructores, y en eso Wilson Arias ha jugado un papel de toda su vida en eso. Y agrego esto, en Colombia hay un desprecio por el trabajo manual. En Colombia hay la idea de que si usted no es doctor, sí, y si usted hace cosas con las manos ya es como una especie de ser despreciable, cosa que en el resto del mundo no sucede. Los trabajadores manuales en Alemania, en Estados Unidos, es gente respetadísima y en muchas ocasiones con unos ingresos que les permiten tener vidas dignas, porque además hay una cosa que se cae de su peso. Uno no puede, yo este ejemplo lo pongo mucho, uno no puede poner a volar un avión sin un gran ingeniero aeronáutico, se le cae el avión. Pero si usted no tiene un soldador que sea capaz de poner el punto de soldadura exactamente donde es, y esa soldadura sea perfecta, también se le cae el avión.
Entonces, aquí el problema de defender el SENA, ese tipo de educación, es un problema súper clave, y entre las deformaciones de quienes nos gobiernan es una actitud de desprecio, de desdén hacia eso, y no sorprende entonces que haya tenido que defenderse esta institución por parte de los trabajadores como se ha defendido. Bueno, contarles esto, estamos de tendencia en Juan Sebastián, en Twitter, ¿no? Estamos de segunda tendencia, el hashtag es tumbemos la reforma tributaria, para invitar a quienes nos están... tumbemos la tributaria, si se pone mal no funciona.